Hola, continuando con el sistema respiratorio, vamos a hablar de embolia pulmonar. Antes debemos recordar la intrincada relación de los vasos pulmonares, eh, principalmente lo que es la llegada de la sangre no oxigenada por parte de la arteria pulmonar y el correspondiente drenaje por parte de la vena pulmonar. Es importante recordar esto porque las presiones en el sistema pulmonar son presiones bastante más bajas que las presiones de la circulación sistémica. Esto lo detallaremos, por supuesto, cuando revisemos sistema circulatorio. Sin embargo, es importante recordar de las clases de fisiología que la presión en la arteria pulmonar media usualmente debería andar por los 15 milímetros de mercurio, siendo 25 el máximo aceptable para la sistólica. La presión capilar pulmonar debería andar por ahí de los 7 milímetros de mercurio y la presión media en la aurícula izquierda y en las venas pulmonares en una persona que se encuentra acostada ronda los 2 milímetros de mercurio, casi cero. El flujo a través de los pulmones está regulado también por el oxígeno alveolar. Cuando la concentración alveolar de oxígeno desciende, los vasos sanguíneos adyacentes se constriñen. Esto se conoce como vasoconstricción pulmonar hipóxica y es un mecanismo de defensa que busca alejar la sangre de los sitios eh, menos ventilados hacia los sitios mejor ventilados para mejorar el índice de ventilación-perfusión. No obstante, o producto de la disregulación ventilación-perfusión. No obstante, cuando esto ocurre de manera anormal o en la totalidad de la circulación pulmonar, la vasoconstricción pulmonar hipóxica puede aumentar la resistencia de la vascular pulmonar y aumentar las presiones del sistema pulmonar, así como otros, aparte de la hipoxia, otros fenómenos como sustancias vasoconstrictoras como noradrenalina, histamina, serotonina y algunos agentes vasodilatadores como la prostaciclina o el óxido nítrico van a tener efectos vasoactivos sobre la circulación pulmonar. Entonces, ¿qué es embolia pulmonar? Un émbolo, para empezar, es una masa sólida, líquida o gaseosa que se libera dentro de los vasos y se transporta desde un lugar a otro. La embolia es una oclusión total o parcial de un vaso por un émbolo. Esta imagen básicamente lo que resume es que en este caso un coágulo o trombo del sistema venoso se despegó de una vena profunda en una pierna o una vena pélvica, por ejemplo, viaja por el torrente venoso hasta ubicarse en la circulación derecha. Y si este trombo ingresa a la circulación pulmonar, podría generar una oclusión directa de la circulación y efectos que ahorita vamos a ver. ¿Qué o quién, a quién se le atribuye la descripción original de los elementos que llevan a la trombosis? Es al patólogo Virchow. Sin embargo, él no describió esta triada directamente, sino que se publicó como tal 100 años después de sus hallazgos, aunque él sí describió una buena parte de los fenómenos que dan origen a esta triada, que es la de la estasis de la sangre, las condiciones que lleven a hipercoagulabilidad y condiciones que generen daño en la pared del vaso sanguíneo pueden juntas o por separado predisponer a las personas a trombosis. ¿Qué puede producir un estado hipercoagulable? Cáncer, el embarazo, estrógenos, pérdida de proteínas anticoagulantes por síndrome nefrótico, enfermedades congénitas de la sangre que aumenten la incidencia de coágulos en la sangre. La estasis circulatoria, la sangre es un fluido con características muy particulares. Cuando, cuando circula más lento de la cuenta, es más propenso a desencadenarse fenómenos de trombosis espontáneos. Entonces, y la compresión de los vasos o la obstrucción crónica de los vasos sanguíneos también puede disminuir el flujo en una zona particular y aumentar la estasis.
como en arritmias cardíacas por estasis sanguínea intracavitaria, o por insuficiencia venosa en alguna parte del cuerpo. Y ya cualquier lesión directa sobre la pared del vaso, ya sea externa como un trauma o interna como enfermedad ateromatosa por colesterol, pues eventualmente todas estas condiciones pueden llevar a la formación de coágulos dentro de la circulación. Si el coágulo se despega y se desplaza, se conoce como un émbolo. Y si el émbolo ingresa por la circulación pulmonar, específicamente la arteria pulmonar, se va a conocer como el fenómeno de embolia pulmonar, que puede tener diferentes grados de presentación, desde un fenómeno poco sintomático hasta una emergencia con colapso circulatorio súbito y una alta mortalidad, que puede impactar en la severidad, el grado de obstrucción del flujo sanguíneo pulmonar, el tamaño del vaso pulmonar afectado y el origen del émbolo. Y no es lo mismo si el pulmón se infarta o no se infarta, o sea, si se pierde además función del pulmón específicamente por infarto del mismo o no, porque no siempre ocurre infarto pulmonar con la embolia pulmonar, si la oclusión es de una porción muy proximal y se llama y ocurre una oclusión masiva, o si se da una múltiple fragmentación del trombo y compromete de manera súbita las resistencias vasculares pulmonares. Entonces podemos tener desde un pequeño disconfort a una pequeña falta de aire hasta un colapso cardiovascular súbito, dependiendo de todas estas variables. Entonces aquí, por ejemplo, en un émbolo de la pierna que ingresa a la circulación derecha, es llevado a una, dependiendo de su tamaño, va a ser la capacidad de viajar por el torrente de la arteria pulmonar, ubicándose en circulación proximal o pudiendo fragmentarse o llegar por su tamaño a circulación distal. Y como bien dice aquí, los émbolos pequeños pueden ser silentes y los émbolos muy grandes pueden causar obstrucción total de la circulación derecha. Entonces el trombo se despega, puede ocluir la circulación pulmonar y vamos a tener el fenómeno de vasoconstricción hipóxica, el daño pleural y de los neumocitos va a producir disminución en el surfactante generando atelectasias. Vamos a tener mediadores vasoactivos inflamatorios que pueden generar fenómenos de vasoconstricción, edema pulmonar por lesión directa del el tejido pulmonar y atelectasia, lo que puede llevar al cuadro clínico que va desde pequeñas alteraciones en la función ventilatoria, llegando hasta ya los fenómenos más complejos como trastornos ventilación, perfusión, hipoxemia, infarto pulmonar, caída de la presión arterial sistémica, colapso y shock, generando la muerte. Entonces, básicamente podemos hablar de émbolos pequeños que pueden inclusive no darse cuenta la persona del todo que está teniendo embolia pulmonar por émbolos pequeños, émbolos de mediano tamaño que inclusive pueden llegar a producir secreción pulmonar con rastros hematológicos de sangre y una embolia masiva que puede generar pues colapso y shock. ¿Cuál sería la fisiopatología detrás de la embolia pulmonar? Pues veamos que es un fenómeno bastante complejo. Puede tener incremento de la resistencia vascular pulmonar por obstrucción directa y por vasoconstricción. Puede el trastorno ventilación-perfusión concomitante va a generar hipoxemia que va a perpetuar el trastorno de ventilación-perfusión, puede aumentar la vasoconstricción pulmonar hipóxica, puede aumentar las presiones del lado derecho del corazón y esto generar lo que se conoce como cortocircuito derecha-izquierda, o es decir, sangre que por altas presiones derechas del todo no pasa por las unidades alveolares y ingresa de vuelta a las venas pulmonares desoxigenadas. Es pues el fenómeno de cortocircuito. La pérdida de factor surfactante va a causar edema y hemorragia que va a alterar la oxigenación propiamente por afectación del intercambio gaseoso. Vamos a tener broncoconstricción refleja con aumento de la resistencia de la vía aérea, por lo que a la persona también le va a costar más movilizar el volumen de aire corriente,
el hacer la ventilación pulmonar, y por supuesto que vamos a tener aumento en la frecuencia respiratoria con la generación de ansiedad y todo el cuadro de disnea que ya hemos discutido. Existe un estudio que se conoce como una gammagrafía, que es un estudio, en el caso de los pulmones, que se llama estudio de ventilación-perfusión, en el que se utilizan radioisótopos para verificar si existe relación entre los volúmenes pulmonares y los flujos pulmonares. Y en embolia pulmonar es precisamente uno de los sitios de las entidades donde este estudio tiene mayor utilidad. Aquí, por ejemplo, vemos una gammagrafía de ventilación que muestra una adecuada ventilación de ambos pulmones y una importante afectación en el pulmón izquierdo en lo que corresponde al componente vascular. Entonces, pues esta zona afectada va a tener importantes trastornos de ventilación-perfusión en su interior, inclusive zonas de espacio muerto aumentado que pues no van a contribuir a la hipoxemia, pero sí van a contribuir de manera importante a la reserva respiratoria del paciente y la capacidad de adaptarse a situaciones agudas. Y es importante también entender que el émbolo no solo produce una obstrucción en el flujo, sino que además genera un desvío con zonas de flujo aumentado que paradójicamente son las que se teoriza que producen el principal fenómeno de hipoxemia, porque el espacio muerto no produce hipoxemia. Entonces, ¿qué ocurre inmediatamente después de la oclusión de la arteria pulmonar? Vamos a tener zonas que son las que están afectadas directamente por el trombo, que van a tener un alto índice de ventilación-perfusión, dado que tienen más ventilación que flujo sanguíneo, y las zonas no afectadas por el coágulo son las que de manera directa van a tener una disminución importante del índice de ventilación-perfusión por un aumento en el flujo sanguíneo derivado. Entonces, paradójicamente, parece que la causa principal de hipoxemia en la embolia pulmonar no es la disminución en el flujo, sino más bien el aumento de flujo hacia zonas que tienen normalmente una muy mala ventilación, con una disminución importante del índice de ventilación-perfusión hasta llegar al cortocircuito verdadero, que es el cortocircuito derecha-izquierda, que del todo se brinca la circulación pulmonar y que por supuesto va a producir los estados de hipoxemia más severos. No todos los embolias pulmonares son trombóticas, podemos tener embolia gaseosa, producto de manipulación de accesos vasculares, podemos tener embolia de líquido amniótico durante el embarazo, podemos tener embolia grasa por procedimientos como liposucción o por fractura de huesos largos, podemos tener embolia de cuerpo extraño como por ejemplo dispositivos vasculares, embolia de aceite por linfangiografías, embolia de huevos de parásitos como en la esquistosomiasis, embolia de literalmente coágulos de pus como en la endocarditis y la tromboflebitis séptica, la tromboembolia clásica como en trombosis venosa profunda, y tenemos inclusive la posibilidad lastimosamente de tener una embolia tumoral, que es cuando tenemos, por ejemplo, tumores de rápido crecimiento que tienen alta invasión vascular, en el que trozos del tumor literalmente se fragmentan y viajan por la circulación, inclusive logrando generar metástasis a distancia. Por ejemplo, es una fractura de hueso largo que hay gran salida de moléculas de grasa hacia el torrente vascular, y esto va a producir no solo el fenómeno de embolia pulmonar que ya describimos, sino que además puede generar edema pulmonar por lesión directa sobre el parénquima pulmonar. Y aquí se puede ver, por ejemplo, una angiotac o una tomografía de la circulación pulmonar, en el que se aprecia en la zona en la que está señalado una obstrucción importante al paso del medio contraste por esa rama, lo que sugiere que hay el diagnóstico de embolia pulmonar en ese paciente. Y eso sería pues lo correspondiente a embolia pulmonar.